California, ¿no? Que empiezan a tener problemas ya de variaciones pesqueras. Por ejemplo, la pesca de la sardina no es la económicamente más valiosa, pero en términos de masa producida sí lo es. Entonces ya la pesca de sardina empieza a tener fluctuaciones cada cierto tiempo, que sería muy interesante, su dinámica sería muy interesante de analizar, ¿no? ¿Por qué de repente no hay pesca de sardina, ¿no? Y luego otra vez vuelve, ¿no? No tiene que ver con el niño y la niña. Parece que tiene una dinámica propia. Sí, efectivamente es afectada cuando hay, digamos, periodos del niño. El punto es que el niño no parece afectar directamente al Golfo de California, ¿no? Y lo otro es que en los últimos años está prácticamente desapareciendo la pesquería del calamar gigante. Bueno, no el calamar gigante que se comen los cachalotes, el calamar jumbo, ¿no? Los calamares muy grandes, han de ser así de altura, y que ha sido una pesquería económicamente importante de los últimos 40 años, una cosa de esas. Entonces, si vemos importa en México ver dos cosas. El Pacífico de México, ahí se realiza la mayor parte de la pesca del país. De hecho, la mitad de toda la pesca del país se hace en el Golfo de California. Y tenemos en el Pacífico mexicano, es una región de transición. Por un lado, tenemos esta corriente, que se llama corriente costera de Costa Rica, que trae aguas cálidas desde el Ecuador. Ya sé que el Ecuador está acá, pero por un efecto aquí de la topografía, la corriente de Humboldt levanta esta contracorriente ecuatorial como unos 800 kilómetros al norte, ¿no? Es decir, el Ecuador oceanográfico está como unos 7-8 grados de latitud al norte. Entonces se genera esta corriente costera de Costa Rica, que lleva aguas cálidas, y por otro lado, en realidad desde el Pacífico Norte, desde Alaska, tenemos esta corriente que lleva aguas frías, la corriente de California. Ambas convergen y doblan hacia el oeste, formando eso que se llama corriente norecuatorial. Entonces México es una región de transición porque tenemos tanto la influencia de esta corriente de aguas frías como de esta corriente tropical. Sí, particularmente para el Golfo de California, lo que tenemos también es que este es un mapa de productividad primaria. Entonces aquí podemos entender por qué el Golfo de California tiene solito la mayor parte, bueno, la mitad de la pesca, ¿no? Porque es muy productivo. Es muy productivo, y eso se debe al régimen de vientos que se establece específicamente en esa parte del mundo, ¿no? Hay un diferencial de presión que se hace entre afuera y el continente, que genera muchos vientos, y esos vientos retiran las capas superficiales del agua y favorecen el flujo de nutrientes desde abajo, ¿no? Surgencias. Y tenemos algo similar acá. Tenemos algo similar acá en el istmo de Tehuantepec, acá en Centroamérica, donde el continente es muy estrecho. Entonces los vientos que vienen desde el Golfo de México pueden atravesar el continente y generan este mismo efecto de surgencias entre Nicaragua y el sur de México. Se llama domo térmico de Costa Rica. ¿Sí? Aquí se pesca de todo se pesca. Aquí se pesca mayormente atunes, ¿no? Por las redes de cerco. ¿Dijo surgencias? Surgencias, sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que los vientos, digamos, afectan hasta abajo? Se llama efecto Ekman. Yo no me sé la física, no estudiar, pero básicamente la idea es que cuando el viento va desde la costa hacia el mar, entonces remueve las aguas superficiales y favorece que fluyan nutrientes desde el fondo. Y junto con la luz del sol, ese florecimiento de nutrientes aumenta la productividad primaria. En biología se entiende por productividad primaria la fotosíntesis. Y una vez que hay fotosíntesis, entonces hay alimento para todos.
Pues tenía la impresión de que las urgencias eran más bien movimientos convectivos, en donde, es decir, lo que me sorprende es el papel del viento. Sí, el viento es súper importante. Ahora, hay otras fuentes de surgencias, hay esos movimientos convectivos que crean los llamados frentes oceánicos, o sea, pueden ocurrir también mar muy adentro, o las corrientes de marea. También, sí, el viento no es la única fuente de surgencias. Además, lo que estás describiendo son vientos que atraviesan la península de oeste a este, ¿no? O sea, acá entiendo que son vientos que son vientos alisios, entiendo, que van del oeste hacia el este, ¿sí? Y estos son vientos que más bien vienen del Golfo de México, en el sentido contrario, es como yo lo entiendo. ¿Sí? Estos son los vientos, los tehuantepecanos, que andan tirando trailers ahí en las carreteras de Oaxaca. Son vientos muy fuertes. Entonces, mamíferos marinos en el Pacífico mexicano, exactamente una cuenta no se puede hacer, porque algunos pueden considerar si es del Pacífico mexicano, otros dicen no lo es, nomás hay 2 avistamientos, en fin. Pero son entre 46 y 50 especies, que incluye 8 ballenas, son 8 ballenas, ¿sí? Incluida la ballena azul, la ballena gris, la ballena jorobada, ¿sí? Esta que tiene una población residente en el Golfo de California, los 3 cachalotes, ¿sí? El cachalote, el enano y el pigmeo, ¿sí? Estos que son los sífidos, que les digo que se conocen muy poco de ellos, varios delfines, 2 marsopas, incluida la vaquita, ¿sí? Luego varios lobos marinos, el más importante de todos, el lobo marino de California, el lobo fino de las Galápagos es el lobo fino de Guadalupe, que estuvo en peligro, es casi extinto, y el lobo fino de las Galápagos. Recientemente se ha descrito también el lobo fino del norte, y 2 focas, la foca común, que es muy abundante en las costas de Baja California, y la foca elefante, y la nutria marina, que fue extirpada y de la cual apenas empiezan a haber algunos registros. Esa es la diversidad ya en detalle con nuestros propios datos, no los de Schipper y ellos, que eran como grandes listados de especies. Aquí más bien lo que tenemos nosotros son listados más grandes para la zona. ¿Sí? Y entonces vemos esta alta diversidad de mastrofauna marina en el Golfo de California, que está asociada a 2 cosas. 1, la alta productividad del Golfo, y 2, al hecho de que sea una frontera. Entonces, el Golfo de California tiene especies de la parte fría, digamos, de la corriente de California, y especies de aguas tropicales que vienen desde Costa Rica, ¿no? Tiene ese efecto de frontera. Cuando uno ve alta diversidad de mamíferos marinos, ahí hay como una frontera. Y esa frontera se puede sostener por la alta productividad del Golfo. Y luego aquí ya las especies, esto es en términos de individuos en riesgo, en alguna condición de riesgo. ¿Sí? Esto incluye a la vaquita. La verdad es que la vaquita ahí no es la mayor parte de los datos, son un poquito los que tenemos nosotros. Y esta es un mapa de los desembarcos pesqueros en distintos puntos de la costa del Pacífico, desde Chiapas, y uno va subiendo Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, y luego la parte interna del Golfo de Baja California y la costa pacífica de Baja California, ¿no? Entonces vemos ahí también que especialmente en términos de escama y camarón, escamas se le llama a los grandes peces, los guachinangos, las mojarras, todos esos peces óseos grandes, los pescadores les llaman escama. Entonces justo Sinaloa, Sonora y la parte interna de Baja California en el Golfo, son los mayores, ahí están los mayores desembarcos pesqueros. Ese es un reflejo pues nada más
del importante papel pesquero del Golfo de California, ¿no? Ese es creo que es un sardinero o camaronero, no lo sé, no me lo sé. Un poco regresando a las urgencias, hay varios tipos de urgencias y las que te refieres se llaman urgencias tropicales. Surgencia tropical. Porque es la interacción del viento y la corriente marina, fundamentalmente. Que es el caso justo del Golfo. Que es sí. Ahí el régimen de vientos es súper importante. Sí, muy bien, gracias. Entonces, este es un estudio, es una tesis de maestría, en donde, digamos, para 1, 2, 3, 4, 5, como 8 o 9 pesquerías, esta alumna Verónica registró como para 32 especies de mamíferos marinos, con qué pesquerías interaccionan, ¿no? Y entonces aquí aparecen 2 especies importantes como, bueno, que tienen más interacción con mamíferos marinos. Uno es Alophus californianus, que es el lobo marino en California, y otro es la tonina, Turcios truncatus, el delfín que hay por todos lados, ¿no? El delfín por excelencia. Entonces, algo que apenas voy a entrar a lo que debía hablar. Entonces, lo que hicimos fue entonces hacer una compilación de todas las especies de las que se alimentan, 40 especies, que son las que pudimos analizar, de mamíferos marinos del Pacífico mexicano, que incluye pinípedos, un par de lobos, las 2 focas, los cachalotes, los ífidos, la marsopa, básicamente las 2 marsopas que hay, la vaquita y otra que está en el Océano Pacífico, que es la marsopa de Dal, varios delfines, ¿sí? Y los misticetos, ¿no? Y entonces identificamos como 380 especies de presas. Aquí lo que es importante es que si vemos este número, en realidad es menor al que se dice en la literatura. El punto es que las presas se han descrito a lo largo de muchos años, pero con distintos sistemas taxonómicos. Entonces contienen un montón, digamos, las distintas fuentes contienen un montón de nombres, muchos de los cuales son sinónimos, ¿no? O algunos incluso equivocados. Entonces, aquí lo que hicimos fue validar, de lo que dice este artículo, cuál es la especie o cuál fue la especie que realmente es, o es un error del autor, o cuál es la especie que se considera válida, etcétera, ¿no? Entonces validamos no agarramos nada más los nombres, sino que validamos la identidad de esas presas. Identificamos en total 380 para hacer una red, entonces, de relaciones tróficas entre mamíferos marinos según sea la similitud de su dieta, ¿no? Y para hacer también ver qué tan similares son las dietas de los mamíferos marinos y las especies que son sujetos de pesca. Entonces, ahora lo otro también es que cuando uno ve una dieta, en realidad es lo que se llama la última cena. O sea, uno ve la dieta de un mamífero marino y es lo último que acaba de comer. Si uno quiere caracterizar, digamos, la alimentación por lo que encontrarían en nuestra cena, en nuestros contenidos, pues sería solo lo que comimos en ese momento, ¿no? No tendría que reflejar todo. O sea, uno no come carne todos los días o pescado todos los días. Entonces, este estudio de Pauli, donde no está la cita, sí, Pauli et al. Recopilaron montones de información de mamíferos marinos de todo el mundo y los clasificaron en estos 8 tipos de presas: invertebrados del fondo, plancton grande, o sea, zooplancton, ¿sí? Peces pelágicos menores como las anchovetas, las sardinas, ¿sí? Pequeños cefalópodos, básicamente pequeños calamares, ¿sí? Peces mesopelágicos son
peces son poco conocidos, viven en aguas profundas y cuando, especialmente en la noche, pueden subir un poco, entonces pueden quedar disponibles para los mamíferos marinos. Hay una familia en particular que se llama Mitófide, son muy conocidos de los biólogos, ¿no? Los mitófidos. Peces misceláneos de muchos tipos, simplemente ni mesopelágicos ni menores, cefalópodos grandes, como el calamar jumbo, ¿sí? Estos son los mitófidos, ¿no? Y amniotas, por amniotas entendemos que los mamíferos marinos pueden comer reptiles, ¿no? Las orcas comen, por ejemplo, tortugas, se llegan a comer aves también, ¿sí? Y comen a otros mamíferos marinos. Eso se entiende por amniotas. Entonces, Pauli et al. Calcularon los niveles tróficos. Acordémonos de que en una cadena trófica uno básicamente dice productores abajo, consumidores primarios luego consumidores secundarios, luego terciarios y luego los depredadores tope hasta arriba. La verdad es que esos niveles nunca están así bien definidos, sino que están traslapados. Están traslapados. Por ejemplo, las orcas sí se pueden comer un delfín que tiene un alto nivel trófico, pero pueden comer peces que también tienen un bajo nivel trófico. ¿Puedo preguntar? Al inicio hiciste una mención de lo que son de un listado de mamíferos marinos, pero algunos no eran animales que vivan dentro del mar, pero sí son mamíferos que están catalogados como marinos. Mencionaste el murciélago, digamos, ahorita, no me acuerdo. Zorros, exacto. Sí. ¿Cuál es el parámetro para que estén clasificados como marino? ¿Qué porcentaje de su dieta es directamente habitante del mar o cuánto tiempo pasan dentro del agua? ¿Hay una clasificación? Sí, la verdad es que no hay ningún criterio único, ni científicamente definido. Okay. Tú puedes identificar a un mamífero marino simplemente como los que viven en el mar, ¿no? Okay. Aunque unos vivan en las costas. Aunque, por ejemplo, pueda vivir en las costas. Ahora, hay delfines que viven en los ríos o se internan en los ríos. Ajá. Ya no son estrictamente marinos, ¿no? Pero si los quitas de la clasificación, entonces claro, te quedas como entonces es una clasificación, digamos, sí, con como los con bordes. una mano sin dedos, ¿no? Ajá. ¿Sí? Lo otro es que formen parte de las cadenas tróficas marinas, ¿sí? Como el murciélago. Pero, por ejemplo, hay unos vampiros que le chupan la sangre a los lobos marinos. Forman parte de las cadenas tróficas marinas, pero tal vez considerarlos marinos sería ya un exceso. Y el otro es que tengan adaptaciones para la vida en el mar. La mayor parte de ellos básicamente pueden concentrar su orina más allá del agua de mar. Por lo tanto, pueden tomar alimentos que tienen contenidos salinos más que sus propios líquidos corporales, ¿no? Entonces, en realidad, tienen alguna combinación de esos criterios. Unos tienen uno, otros tienen dos, la mayoría tienen los tres. Entonces, básicamente, ¿qué es un mamífero marino? Es lo que dicta la tradición, ¿no? La mastozoología marina como tal, es decir, el estudio científico de los mamíferos marinos, ni siquiera es como un campo que digas la ornitología, estudia los aves. Los mamíferos marinos son varias cosas también. Entonces, como mastozoología marina se conformó en realidad hasta la segunda mitad del siglo XX y es básicamente, amalgamó básicamente distintas tradiciones de la zoología. La revista Marine Mammal Science se fundó en el 85 por la Society, que fue la primera, la Society for Marine Mammalogy, pero ya desde los 70 algunos zoólogos decían se necesita un Journal of Marine Mammalogy, ¿no? Eso, la primera referencia que yo conozco es del 71, el journal se formó hasta el 85, pero básicamente es un asunto de tradiciones y todos los que se juntaron para formar el journal y la sociedad, etcétera, dijeron, pues estos son marinos. Tú mencionaste al inicio, o sea, yo entiendo que están hablando de mamíferos y de animales no humanos, pues, pero mencionaste que en México, por ejemplo, es la tercera fuente del PIB, ¿no? La pesca. Sí. O sea, dirías que el humano es un mamífero marino en la medida en la relación que tiene, la población suele acomodarse cerca de cuerpos de agua y mucho alrededor del mar. Voy a decirlo, el problema del humano ahora es que
Pues sí, nos originamos en la naturaleza, pero ya somos opuestos a ella, ¿no? O sea, a mí me encanta el mar, me gusta navegar y nadar y bucear, todo eso, pero no soy marino, ¿no? Pero como especie, o sea, no como individuo, sino como especie, tiene las suficientes cosas en términos de qué porcentaje de su dieta es marina, qué relación tiene con el espacio marino como para Pues el 2% de nuestra alimentación, ¿no? Ah, no, Sí. pensé que era el 20% de El proteínas. 20% de proteínas. Ah, claro. El 20% de proteínas. Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, lo que reportan Pauli para ellos, además del nivel trófico, es qué tanto cada especie come de esto, ¿no? Es una fracción de biomasa, para tener una idea de qué tanto representa un cierto tipo de alimento en ellos. Y entonces lo que hicimos para hacer una red trófica fue ver qué tanto se parecen los mamíferos marinos entre sí, para hacer una red. Hicimos una matriz de distancias de todos los mamíferos por todos los mamíferos para ver qué tanto se parecen entre sí. Y qué tanto se parecen entre sí depende de dos cosas. Uno, qué tanto se parecen las biomasas de los 8 tipos de presas que tienen. ¿Sí? Y lo otro es qué tanto comparten la misma especie validada con respecto a las dos que comen, ¿no? Entonces es lo que come un mamífero marino y lo que come otro, en total cuánto comen los dos. Y de eso que comen, cuánto de lo que comen es, los dos en total, cuánto de lo que comen lo comparten. ¿Sí? Entonces fíjense que hay una cosa importante, que una especie no sea presa de dos mamíferos no contribuye a que se parezcan sus dietas. Pero si una presa es consumida por dos mamíferos, eso sí contribuye a su similitud, ¿no? Ahora, lo que hice aquí fue sumar y no multiplicar. Lo que hice fue sumar porque lo que es más o menos evidente, aquí, es que hay unas especies de las que se conoce muy poco. Por ejemplo, todos estos moraditos, que son los sífidos, se conoce muy poco de su alimentación. Entonces, podría ocurrir el caso que tengo en algunos casos me podría pasar que las dietas son tan poco conocidas que no detectaría especies comunes. Si yo multiplico me va a dar un 0 de distancia, cuando en realidad al menos sé que se parecen sus biomasas de alimentación. Por eso la sumo. ¿Sí? Entonces hicimos ahí ay, canijo, pues, ¿cómo estoy apretando? Muchas ganas. Sí, no sé. Entonces esa es la red que obtuvimos. Hicimos un análisis de modularidad, ¿no? ¿Qué grupos forman? Y entonces ahí están las 40 especies de mamíferos. En amarillo son los misticetos, las ballenas. Esos son los módulos que identifica la red. Los plantófagos, ¿sí? Comen plancton, zooplancton y peces de cardumen. Los módulos, ¿cómo los defines? Que tengan más conexiones entre ellos. Exactamente, más similitud. Aquí hay algo importante, comparé a todos los mamíferos contra todos los mamíferos. Entonces, nada más por esa definición, todos los nodos están interconectados. O sea, la densidad de toda la red es 1. Nada más por ese hecho, todos están interconectados, entonces esas propiedades, densidad, diámetro de la red, todo eso no se modifica. Pero sí los valores de similitud, sí. Entonces este programa que se llama GEFI, ahorita voy a la fórmula de identificación de módulos, identifico esos 5. Están las ballenas, ¿sí? Las 8 especies de ballenas, que son planctófagos, les llamamos genéricamente. Luego hay un montón aquí de delfines, está esta marsopa, el lobo marino común, que son mayormente ictiófagos, esos verdes.
luego en azul los teutófagos que son de bajo nivel trófico, hacia allá son de menos nivel trófico y hacia acá son más nivel trófico, ¿no? Y el tamaño del círculo también es proporcional al nivel trófico, ¿no? Entonces, sí, los circulitos más chiquitos a la izquierda, los más grandes a la derecha. Luego, teutófagos, se les llama teutófagos a aquellos organismos que comen mayormente calamares. Y cefalópodos en general, pulpos y calamares, mayormente calamares. Y entonces hay unos de bajo nivel trófico, estos morados. No, no es cierto. Estos azules de bajo nivel trófico y los morados de alto nivel trófico. Y los que comen carne roja, o sea, los que comen mayormente amniotas. Se llaman sarcófagos, que comen carne roja, pues, ¿no? Y ahora sí, hay un valor de modularidad que da el programa, ¿no? Yo lo calculé groseramente, por alguna razón, no sé por qué, el programa GEFI pide una cosa que se llama resolución. Si yo calculo grueso sin ninguna resolución, me da este valor, ¿sí? Me da este valor, 0.015, pero si le doy algo que se llama resolución, la verdad es que no sé exactamente qué hace, me da un valor más bajo y me identifica los 5 módulos, ¿no? Esta es la fórmula de modularidad de Blondel, ¿no? En donde básicamente, si uno tiene el tamaño de toda la red, bueno, todos los pesos sumados, entre dos especies dadas, tengo su valor de similitud y le resto el que yo esperaría al azar, ¿no? De acuerdo al peso que tiene cada una de las especies dividido por el peso de toda la red, ¿no? Si no hubiera ningún módulo, ahí eso debería ser 0. Eso debería ser 0. Ahora, aquí solo se consideran aquellos, digamos, combinaciones de aquellas especies que solo forman, ¿cómo se dice? De aquellos que solo forman parte del mismo módulo identificado. Si no forman parte del mismo módulo identificado, esto no pega, así nace. Entonces, lo que hace este procedimiento, lo hice en Excel. Lo que hice en Excel es todas las aristas, es decir, los valores de similitud, se rearreglan aleatoriamente entre las especies, ¿no? Y se vuelve a calcular la modularidad, lo hice 1000 veces y veo qué valores de modularidad obtengo en total, y todos son considerablemente menores, alrededor de 0, con respecto al valor real, ¿no? Básicamente es a lo mejor no les gusta el término, pero digamos ese valor de modularidad es estadísticamente significativo. O al menos se obtiene al menos siempre valores menores cuando uno reordena la red 1000 veces al azar. Entonces, esos 5 módulos les llamamos gremios tróficos. No es estrictamente los gremios tróficos como se describen en la ecología, pero porque la modularidad es una propiedad de la red, no digamos, estamos deduciendo la de la red, no estamos haciendo como un análisis de las especies. Pero gremios, sí en general cabe la idea de que se trata de gremios tróficos, animales que se alimentan de lo mismo, más o menos de la misma forma. Entonces aquí están los 5 gremios, el 1, los plantófagos, que comen mayormente mucho zooplancton y en menor medida algunos otros peces, sobre todo peces de cardumen. El 2, que son mayormente ictiófagos, como ven es ahí muy diverso, comen peces de distintos tipos y también algunos cefalópodos. El 3, que son los teutófagos, comen mayormente cefalópodos, pero no son raros los peces. Este está extraño, la orca pigmea, porque aparece con los teutófagos, pero no come ni un teutófago. No come ni un teutófago, come un pez y 2 mamíferos marinos. Por eso es que tiene
el alto nivel trófico. Ahora, aquí sí es un problema, es evidente que esta especie está insuficientemente conocida, solo tiene 3 especies reportadas. O sea, aparece aquí, aparece con estos porque come un pez de alto nivel trófico, que son las merluzas. O sea, las merluzas aparecen aquí en varios de ellos, por eso aparece junto, pero esto en realidad tiene pocas especies. Esto sí me parece que es un... Se parece más al grupo 5, ¿no? ¿no? Debería de estar en el grupo 5 exactamente. Pero es porque come este pez que sí comen estos otros. Yo creo que este es un artefacto. En la medida que se acumulen datos, esperamos que eso se vaya a empañar. Y luego estos son los ceutófagos de alto nivel trófico, que comen los más de los rositas, es decir, de los calamares grandes. Ya me apuro para terminar. No voy a analizar eso. Quiero ver esta gráfica. Aquí están por los módulos, los 5 módulos. La riqueza de presas y el grado con peso. Sí se entiende que grado con peso me refiero en este caso que es por especie, a la suma de todos los parecidos que tiene cada especie, ¿no? Es decir, la que sea, por ejemplo, la orca, la comparo con las otras 39 especies y la suma de esos parecidos es lo que está aquí. Entonces, aquí lo que es importante en esta gráfica es que mientras, de entrada ya sé que está sesgada, o sea, hay muchas especies que sé que sus dietas están incompletas, sé que están sesgadas, pero sin importar cómo están sesgadas, la relación entre el peso, ¿sí?, y la riqueza de especies es inversa. Es decir, si de alguna, por ejemplo, Feres atenuata, ¿dónde está Feres atenuata? Acá está. De las que menos conozco están acá. Sí, yo lo que supongo es que si sabemos más sobre las dietas de Feresa o de Mesoploma perulianus, se van a recorrer sobre esa línea. Entonces ahí lo que vemos es mientras más presas consuman los mamíferos marinos, menos se parecen a otras especies. Es decir, mientras más especies consuman, menos probabilidad hay que esas presas sean compartidas con otras especies. Lo que quiere decir básicamente que las dietas se conforman por exclusión competitiva. Si van buscando especies y la que menos compartan con otras especies, ¿no?